Vamos a estudiar la parashá de esta semana, la sección de esta semana, parashá 25. Parashá 25 Tesaf, la lectura que dimos fue Levítico capítulo 6, verso 8 al capítulo 8, verso 36. Y hay varias cosas que están bastante interesantes, principalmente porque da instrucciones sobre ciertos elementos del sacrificio y también ya sobre la consagración de Aarón y sus hijos para el servicio ya dentro de la tienda de reunión del Mishkan, del tabernáculo, decían nuestras Biblias. Entonces, esto es más o menos lo que se menciona en la parashá 25 Tesaf, que significa da una orden. Sí, eso fue. El día de hoy quisiera compartirles una reflexión. Creo que estoy tratando de recordar, pero creo que ya años pasados habíamos comentado, por ejemplo, de última parte, cuando se habla de los 7 días que tuvieron que estar Aarón y sus hijos a la entrada del tabernáculo, esperando que pasara ese ciclo de una semana para poder iniciar una nueva vida, porque dejaban de estar como parte del pueblo y ahora estarían como parte del sacerdocio, o sea, pasarían en una transición. Y en ese detalle vivirían por una semana en el lugar donde es la transición de todo, que es una puerta, una entrada. ¿Sí vamos o no vamos juntitos? ¿Sí lo recuerdan eso? ¿Qué es una puerta? Es la transición de la calle adentro de un hogar, o es la transición de la sala a una habitación, o de la sala a un baño, ¿no? Es el punto de transición de cambio, es un portal. Y ellos van a vivir durante una semana en esa transición, porque es muy importante ese ciclo completo para ellos. Nosotros vivimos continuamente en ciclos que nos llevan de una transición a otra, nada más que no los tenemos tan en conciencia como en ese momento se tenía. Por ejemplo, cuando se termina la escuela, ¿no? Uno termina sus estudios y hay un momento de transición donde uno termina quizás de estudiar o de hacer sus estudios superiores y se convierte ya en aquel que va a ejercer una licenciatura, una ingeniería, un estudio, momento de transición. Todavía antes, cuando salen de la secundaria y entran a la preparatoria, que entran al high school, o sea, que hay ese momento de transición. Es algo que pasa muy, muy seguido con nosotros, aun cuando son solteros y se casan, hay un momento de transición y vaya que es transición interesante, y a veces esos momentos duran no solo una semana, duran años en lo que se están acoplando, y inclusive parece que esa transición nunca termina. Yo recuerdo que una vez me dijeron, no, es que las primeras semanas son las más difíciles. Pasaron las primeras semanas. No, que el primer año ya pasó el primer año. Que los primeros 5 ya pasaron los 5. Que los primeros 7 ya pasaron 7. Los primeros 14. Después me dijeron, no, los primeros 25 años. Y dices, ok. Pues le seguiremos esperando a ver cuándo pasan. Son los más difíciles. Pero pues yo todavía los sigo viendo difícil. No, como que no hemos dejado de tronar los dedos, ¿no? Y quién sabe si eso después de 50 años de casados uno deje de tronarse los dedos, quién sabe, ¿verdad? Pero lo que yo quisiera compartirle es, hablando de ciclos, transiciones, hay algo que me gustaría que lo viéramos como más inmediato. Y es donde empieza la parashá en Deuteronomio capítulo 6, verso 8, hasta el 8:36, hasta el 8:13, que es donde quisiera del 6:8 al 8:13, en esa sección enfocarnos, porque habla de un desafío diario, de un ciclo diario. Yo lo titulé esa reflexión, el desafío diario. ¿Por qué? Debemos de generar una conciencia sobre nuestros ciclos. Y uno de los ciclos más inmediatos que vivimos es el ciclo diario. Lo que pasamos en momentos muy específicos. Cada día es el más inmediato que tenemos.
y es el que más puede convertirse en algo que puede trastornar, nos puede traumar o nos puede traer algo bueno, y es un ciclo diario. Me gustaría sobre eso reflexionar el día de hoy, sobre el ciclo diario. Y en esta sección, a partir del verso 8 hasta el verso 13, nos menciona dos cosas que tenemos que considerar diarias. Se las mencionan los sacerdotes como parte de sus actividades, responsabilidades, su disciplina diaria, pero me gustaría transportarla a una manera en la que nosotros podemos vivir día a día. Si lo recuerda, cuando empezamos la lectura menciona dos cosas: el tema de la preparación y la ofrenda de los sacrificios diarios. O sea, hay dos ofrendas y sacrificios que se tienen que hacer todos los días, en la mañana y al atardecer. Pero también se les da otra instrucción con el fin, con el propósito de que el fuego no se apague. Habla sobre una limpieza que se tiene que hacer. ¿Cuándo se tiene que hacer? Antes de iniciar el siguiente ciclo de ofrendas. No al finalizarlo, sino antes de iniciar el siguiente ciclo de ofrendas. O sea, se termina el ciclo, nos da un periodo de espacio donde tiene que salir, consumirse todo lo que se tiene que consumir, se tiene que acabar de quemar todo lo que se tiene que acabar, y antes de iniciar el siguiente ciclo, se tiene que limpiar. Entonces son dos cosas que nos dice que hay que considerar: el sacrificio, la ofrenda, y la segunda, la limpieza. ¿Para qué? Para que no se apague el fuego, para que no se nos consuma la chispita que tenemos dentro, la forma, la alegría, lo que nos da el entusiasmo, lo que nos permite tener claridad, para que no se acabe, no se apague, no se vaya. Nos habla de dos cosas: la ofrenda del sacrificio y la limpieza. Dos elementos muy importantes. La primera que quiero platicarles es la ofrenda del sacrificio. Eso estuvimos platicando la semana pasada, la sección pasada, sobre este tema. Hablábamos sobre cómo se nos mencionaban tres tipos en forma. La primera, que eran ofrendas, algo que uno da voluntariamente, y encontrábamos que es la elevación, que es cuando hacemos oración, cuando meditamos, cuando nos dedicamos a esa parte de traer en nuestra conciencia, en nuestra mente, esa conexión con el Eterno, esa elevación. La segunda tiene que ver con la consagración, que es el tiempo que nosotros le dedicamos al estudiar su palabra, a indagar, a ser diligentes en conocerle a Él, en profundizar con Él. La elevación nos ayuda a que nuestra voluntad y nuestro propósito, nuestra persona, armonice con Él. Leíamos en Isaías que dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Sí lo recuerdan? La oración, la elevación, nos permite armonizar con sus pensamientos. No se trata de que que vayamos a tratar de convencer a Dios a que piense como nosotros. No, sino se trata de que nosotros elevemos nuestro pensamiento hacia Él. Sí me explico, que nosotros nos armonicemos hacia con Él. De eso se trata. La consagración es el estudio para conocer su voluntad. ¿Cómo sé qué es lo que a Él le agrada y no le agrada si no lo estudio, si no lo busco, si no lo conozco? Si vamos juntos. Y lo último, habíamos hablado de la rectificación, lo que era el sacrificio. La rectificación, lo que a mí me va a costar. Y hablábamos de ahí que íbamos a sacrificar el orgullo, el ego y un chorro de cosas más. Esa es la primera parte. Eso es lo que debe de ser el diario de la ofrenda y el sacrificio, diario de nuestra parte. Un diario, una manera de continuamente estar buscando la elevación, de continuamente estar buscando el estudio, el conocerle, un continuo estar trayendo sacrificios, o sea, lo que me cuesta, que a mí me cuesta.
el sacrificio. Si vamos, lo podemos manifestar de muchas formas. Ya podemos llegar al punto donde se me está moviendo mucho la luz. Voy a prender tantito. Ahí está. Con eso espero se estabilice tantito. Vamos a ver. Son muchas cosas con las que podemos trabajar, ver, analizar, considerar para el tema de lo que es el sacrificio. Por ejemplo, platicábamos de que obras de misericordia, el reflejo de esas características de nuestro Dios, con la bondad, la benevolencia, el perdón. Sí vamos juntitos. Y esto es básico, es sumamente importante, porque nos ayuda a conectar ese sacrificio. O sea, es que hay cosas que yo necesito considerar. Por ejemplo, necesito hacer un sacrificio por el tema de que veo a alguien con necesidad y está en mi posibilidad poderle ayudar, pero veo que es justo lo que yo podría hacer. Hay ocasiones donde nuestras posibilidades al querer ayudar no son justas. Si tienes, por ejemplo, 50 pesos y solamente te alcanza para las tortillas, los jitomates y el chile, no es correcto agarrar esos 50 pesos, quitarlos a tu casa y dárselos a alguien más y decirles que fue un sacrificio, fue una ofrenda para Dios. No. Pero si agarras y dices, ya cubrí lo de mi casa y acá traigo lo de la coquita. Espérame, es que la coquita no está en la canasta tan básica. Para muchos ya estamos en la canasta básica, ¿no? Pero no necesariamente. Entonces, puedo sacrificar mi gustito por otorgarle ese beneficio a alguien más. Y es un sacrificio. Puedo sacrificar mi tiempo. Puedo sacrificar mi orgullo. Puedo sacrificar mi ego. Si vamos o no vamos. Y otorgamos eso a alguien más. Y es ahí donde estamos en esa parte de ofrendas y sacrificio diario. Diario ponernos como meta el estudiar, el conocer, el acercarnos hacia Dios. Diario. Voy a aprender otra porque sigue muy variante. Y está como que sale y entra y sale y no me gusta cómo eso va a quedar en la edición. El diario es complicadísimo. Si nosotros no tenemos el deseo en nuestro corazón de mantener una relación con Dios, un fuego encendido en nuestro corazón, se complica. Y entonces lo vemos como, es que yo no puedo, es que no, y se complica porque no hay esa conciencia, ese deseo. Sí vamos juntitos, pero cuando lo hay realmente esa conciencia y ese deseo, damos ese sacrificio, damos esa ofrenda, manifestada a través de la elevación, la oración, la meditación, a través de la consagración, que es el estudio, el conocerlo, a través del sacrificio, a lo que renunciamos. Si vamos o no vamos juntitos. Esa es la primera parte, que es muy importante. Porque aún inclusive se le dice a los sacerdotes, esto lo van a hacer de mañana y de tarde, en 2 momentos, hablando que es cuando se inicia y cuando se termina, dando pie a que nuestro inicio está en Él y nuestro fin está en Él. Lo que iniciamos, lo iniciamos con Él, y lo que terminamos, lo terminamos porque Él estuvo con nosotros. ¿Sí me explico? Marcando otra vez ese principio de que nos enseña la Torá. Lo que iniciamos, lo terminamos. Ciclos completos. Iniciamos porque su misericordia nos permitió iniciar el día y finalizamos porque su misericordia, su fidelidad nos permitió llegar a ese fin. Dice el salmista, porque su mano, su diestra es la que nos sostuvo. No fue porque logramos ser habilidosos, no, fue porque realmente Él nos sostuvo hasta el final.
si vamos o no vamos. Y la segunda parte que quisiera comentar, que es lo que platicamos, fue de la limpieza. ¿Qué podrá ser la limpieza? ¿Qué podrá ser la limpieza? A ver, ¿alguna idea? ¿Nada? ¿Ninguna? Bueno, vamos a suponer, voy a terminar mi día, el día de hoy, vamos a concluir y vengo bien estresado, bien cargado del trabajo, con los pendientes con los hijos, con todas esas situaciones. Vengo la mente full, a todo lo que da. El burnout casi casi. ¿Cómo limpio mi corazón? ¿Cómo limpio mi mente? No hay estas pastillas que te den amnesia por 2 horas. Te vas a tomar y nada más durante un lapso de 2 horas te olvide todo. Todavía no bueno, yo que sepa, no las han inventado, ¿no? ¿Cómo? El Salmo, capítulo 16, verso 7 dice: bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche, mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Durante la noche hay cosas que pasan. Y justamente esas cosas que están ahí y que están pasando son las que necesitamos limpiar. ¿Con qué nos podemos llegar a acostar en la cama o terminar nuestro día en la noche? ¿Qué podemos traer? El coraje del día. ¿Quién no la hizo en el día? Y lo podemos traer atravesado, y no solamente en la noche, sino días completos. Bien atravesado. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se limpia entonces? Sigamos viendo. Salmo 139. Verso 23. Verso 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. En la noche mi conciencia, mi corazón está mostrándome. Dios me está señalando aquellas cosas que no están bien. Y entonces nos dormimos en la cabeza, traemos, ¿qué traemos? Si vamos, ¿a quién traemos atravesado? ¿Qué situación nos está generando esa inquietud? Nos está quitando la paz. Nos está trayendo de lado a lado, de vuelta a vuelta. ¿Qué? Y entonces es donde dice: aguanta. Tienes que quemar eso, lo que se tenga que quemar, y limpiar. Y es lo que nos está diciendo. Lo primero es el sacrificio y lo segundo es la limpieza. Porque no podemos iniciar el siguiente ciclo si no se ha limpiado. Quiero aclarar, no es lo mismo limpieza que experiencia. Si nos queda la experiencia del día, lo que aprendimos, pero nosotros lo podemos traer como una espinita atorada de esas que ¿cómo se llaman las cosas esas que están en las tunas? Que se te entierran y luego no las des. ¿Cómo dan lata? ¿Cómo? Son aguates, que son chiquititos que casi no se ven. Y ahí lo traes, ¿no? Y puedes traerlo como un aguate todo el días. Eso es muy diferente a la experiencia. La experiencia dice: sí, eso pica, pero ya no tengo nada, pero ya sé que eso se me entierra. Es experiencia. A decir, yo sé que se entierra, mira, todavía aquí lo traigo enterrado. Es muy diferente.
¿Sí vamos o no vamos juntitos? Estoy hablando de limpieza, estoy hablando de sacar eso que el Eterno nos está señalando, que el Eterno nos está enseñando. ¿Sí? La primera parte, la primera forma, quisiera que lo viéramos en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Eso ya lo hemos leído, lo hemos escuchado, casi lo hemos estudiado. Capítulo 4, versos 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en el Mesías. Qué interesante. No se preocupen, sino oren, agradeciéndole a Él por todo lo que Él ha hecho. Entonces el primer elemento sería la gratitud. Darle gracias. ¿Qué es gratitud? Gratitud es reconocer que no merezco algo y expreso el que estoy consciente de que no lo merecía y me siento con deuda. ¿Sí? Por eso doy gracias. Yo merezco esto, entonces no lo agradezco porque es algo que lo merecía. Pero cuando hay algo que no se merece y hay una conciencia de algo no merecido, es cuando se expresa la gratitud. Entonces, si nos dice la Escritura que en todo demos gracias por todo lo que Él está haciendo, es porque tenemos la conciencia que todo lo que estamos viviendo es porque así lo permitió. Las cosas buenas y las cosas malas. Y decimos gracias. Gracias. Si vamos juntitos. Hubo comida, decimos gracias. Tuvimos donde dormir, decimos gracias. Pude regresar a casa, decimos gracias. Hermanitos, en segundos se nos va la vida. De los accidentes más comunes en carretera, o aquellos que son bastante interesantes, es cuando uno se queda parado atrás de un tráiler y de repente el de atrás viene un tráiler sin frenos y fue una cuestión de segundos cuando uno termina prensado y hay muertes impresionantes. ¿Qué pasó en la carretera siglo XXI hace unos años? ¿Cuántos murieron porque un tráiler se quedó sin frenos y se llevó quién sabe cuántos carros? La pedacera de personas que había. ¿Sí lo recuerdan? En un segundo, en un instante, la vida se va. Y entonces regresamos a casa y en lugar de tener la mente, híjole, la verdad, por tu misericordia regresé, dejamos de valorar las cosas importantes. Pude regresar. De misericordia no me secuestraron, no me robaron, no me quitaron, no se me murió un chamaco. De misericordia no terminamos en urgencias. Gracias. Porque es terrible. A nada de cualquier cosa. A nada de que un accidente se vuelva una urgencia. Y entonces, cuando empezamos a agradecer a Dios, empezamos a quitar esas cosas negativas porque nos ponemos en el lugar correcto con relación a Él. ¿Sí vamos o no vamos? Con relación a la limpieza, lo primero que sería bueno considerar sería la gratitud. Y lo segundo que me gustaría compartirles a considerar
Se encuentra en Proverbios capítulo 17, verso 9. Proverbios 17, 9. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa aún a los amigos íntimos. ¡Wow! Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa aún a los amigos íntimos. Mateo capítulo 6, verso 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus faltas. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19 al 21. Dice, nos amamos unos a otros, porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro, esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios al quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandamiento. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos. Entonces, hablando de la limpieza, ¿a qué nos podríamos referir con el segundo elemento de la limpieza? El perdón. ¿Sí vamos? Más que actuar, el perdón, más que ser algo que actúe en las personas, el perdón trae más beneficios para mí, el que lo da, que el que lo recibe. ¿Sí? Vamos juntitos. Es sumamente importante que podamos aprender esto. Porque si queremos expresar una buena gratitud, debemos poder entender el perdón. ¿Sí? ¿Cómo puedo estar agradecido con Dios? Ay, Dios, muchas gracias por el vecino que es bien latoso, que mira cómo es. Gracias por su vida. No. Si no aprendemos a soltar. Gracias, Señor, porque pues de algún modo algo estás haciendo. Quizás Él no se está dando cuenta, quizás yo tampoco, no estoy viendo cuál es el objeto, la razón de eso que estamos viviendo. Pero gracias porque nos tienes en una consideración. ¿Cuántas veces algo que es malo se convierte en positivo? O viceversa. ¿Cuántas veces se llega a tener una relación tan negativa con alguien y cuando menos se acuerda, la relación cambia? Y todo se puede dar a través de un perdón, a través de soltar. ¿Sí vamos juntitos o no vamos juntitos? Si no se entendiera esto, habría principios bíblicos que quedarían
fuera de nuestro alcance. Se nos manda a que si vemos a alguien, aún a nuestro enemigo, y se le rompió la carreta, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cómo podríamos hacerlo si no hay perdón? ¿Sí me explico? Caminaríamos viendo a otro lado. ¿Para qué? Para decir, es que no lo estoy viendo. Por eso, como no lo vi, no estoy obligado a cumplir el mandamiento. Ah, qué inteligentes. ¿Sí vamos o no vamos? Y dejaste de cumplir un mandamiento solo por el hecho de no entender ese principio. Es algo que se da para mí, mi beneficio. Si yo lo puedo entender que es una experiencia que estoy pasando, algo que me está formando y que el Eterno me está permitiendo que vea para llevar a mi propia madurez. Si no lo alcanzo a ver, me estoy perdiendo de las más grandes enseñanzas. Y entonces dicen, la Escritura, ¿dónde vino a aprender el Hijo? ¿Obediencia? Según la Escritura dice que Él vino a aprender obediencia aquí a la tierra. Sí vamos. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar una situación bastante complicada donde se le lastimó, se le dañó, incluso se le atravesó su costado con una lanza, se le crucificó, se le atravesaron las manos y los pies, se le clavó en un madero y él podía haber guardado totalmente rencor, odio, pero sus frases es perdonar, liberar, porque la experiencia que estoy recibiendo de esto tiene un propósito mayor. ¿Sí me explico? Él tenía un entendimiento altísimo de las cosas. Nosotros no. Estamos limitados. Vemos como si tuviéramos cataratas en los ojos. Así es nuestra visión. Pero si en algo queremos manifestar nuestra fe, nuestra emuná, es en la confianza de que nuestro Padre Celestial nos está guiando como un padre que guía a su hijo. Y si vamos pasando por un desierto, es porque Él nos lleva de la mano como un padre guía a su hijo. Y si hoy no lo podemos entender, eso sí lo dice la Escritura, mañana lo entenderemos. Si hoy no lo podemos ver, mañana lo veremos. Pero por lo pronto, hoy debemos aprender para tener la gratitud, también poder expresar el perdón. No por el otro, sino porque yo lo necesito. Necesito aprender a soltar. Porque si no, las amistades, la familia, todos los círculos se van a dañar. Y él menciona en el texto que leímos, menciona de amigos íntimos, personas íntimas, que supone que son los que más nos conocen. Ay, pues este es así. Aún así, esos que se supone que son los más cercanos, esas amistades, esos vínculos tan estrechos, se romperían. ¿Por qué? Por la falta de perdón. ¿Sí vamos o no vamos? De ahí, pues, vienen un chorro de cosas más, porque se estaría guardando rencor, ¿verdad? Se estaría guardando en nuestros corazones enfermedades que se verían reflejadas en todo nuestro cuerpo por la amargura que esto genera, transportándose a apatía. Si vamos. Y después nuestro cuerpo manifestando enfermedades en los huesos, sistema inmunológico y procesos mentales. Y todo porque decidimos no perdonar. ¿A quién le hace más daño?
lo necesito más yo? Necesito mantener esto limpio. Son dos cosas entonces a considerar. El sacrificio que hago y la limpieza. Porque si quiero que eso funcione al siguiente día, se ocupan los dos. Lo que voy a ofertar, lo que voy a ofrecer delante del Eterno y la limpieza con la que mantengo esto, que es lo que yo estoy ofertando. ¿A qué se refiere, hermano? Sí, porque el sacrificio vivo, santo, agradable, ¿qué es? ¿Nuestros bienes? No. Nuestra vida, nosotros somos ese sacrificio. ¿No está limpio? No ofreces nada bueno. Si está limpio, tienes la facultad, la capacidad, la oportunidad de ofrecer algo correcto, adecuado y que Él considere, qué rico huele. Que Él diga, cumple. Que Él se sienta, lo veíamos la semana pasada, que satisfaga. Este sí lo entendió. Y si lo pudiéramos observar un poquitito más, cuando habla Dios a través del profeta Oseas, les dice, es que si me conocieran como soy tan capaz de haber declarado destrucción sobre cualquiera y después cambiar y decir, si quería destruirlos, ahora no los destruiré, porque soy grande en misericordia. Imagínense, qué genial. Vamos a verlo un poquitito más. ¿Recuerdan a Jonás? Gran profeta, fue enviado a dar una mala noticia sobre un pueblo. ¿Recuerdan? Nínive. Iba a ser arrastrado y destruido. Ese pueblo que ya tenía un decretado, ya había algo asignado para su destrucción, resulta que el Eterno agarra y cambia de parecer. Ahí tenemos al profeta Jonás bien enojado, ¿no? Me hiciste hablar y no cumpliste, ¿no? Pero es que él no entendió esa esencia tan básica. Y entonces cuando nosotros somos capaces de esa naturaleza de nuestro Dios, expresarla, Él dice, ¿cómo negar que se parece a mí? Está igualito. Porque las cosas que hace mi Padre son las que hago yo, ¿no lo dijo el Mesías? Las cosas que veo de mi Padre son las que veo en mí. Las mismas que intento imitar. Y entonces, con esa conciencia, decimos, pues gracias. Con esa conciencia nosotros perdonamos porque yo lo necesito. Necesito yo tener limpio para poder ofertar un correcto sacrificio, una correcta ofrenda delante de Dios. No son nuestros bienes, es nuestro ser lo que ahí se va a ofertar. ¿Sí vamos o no vamos? ¿Sí vamos o no vamos? Sumamente importante. Entonces, dentro de esta parasha, esto es lo que quería compartir. Se nos solicita que consideremos dos elementos: el sacrificio, la ofrenda, como primer elemento, y el segundo, la limpieza. Porque es importante entender que delante de nuestro Dios debemos aprender a darnos como una ofrenda, sacrificar lo que tengamos que sacrificar para ofrendarnos delante de Él, pero también mantener limpia nuestra persona, nuestra esencia, a través de la gratitud, a través del perdón. La gratitud es la conciencia de quién soy delante de Dios. Y el perdón es poder ofertar la libertad, entendiendo que me hace más bien a mí que a cualquiera que me rodea. Lo que yo necesito, más de lo que otros. Yo necesito perdonar, porque solo así, entendiendo esto, el fuego que está dentro de mí continuamente va a estar ardiendo. El mandato es, no se debe de apagar, día y noche debe de estar.
no se debe de apagar. Día y noche debemos de tenerlo en esa conciencia, en nuestras vidas. Y esos son 2 elementos a considerar. Así que, hermanitos, consideremos. La gratitud y el perdón van de la mano en todo. No podemos observar el plan de Dios y agradecerle con conciencia si no logramos perdonar, entendiendo que todo lo que está pasando es de la mano del Creador. Job lo dijo. ¿Aceptaremos lo bueno y no lo malo? No. Todo lo aceptamos. Perdonamos, miramos y decimos gracias, Padre. Por lo que pase, por cómo sea, pero gracias. Porque eres tú el que nos guía, eres tú el que nos enseña, y como un padre que guía a su hijo, así lo estás haciendo. Y esa es la manera en que vamos a poder mantener limpia nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón. Y pues bueno, eso era como que la esencia del mensaje. Ahora sí, si alguien